Listo, perfecto. Ok, vamos a ver algunos aspectos de la norma internacional de contabilidad, de la NIC 1. Mencionarles que el objetivo, para correr esto para acá, porque me está estorbando. Ok, ¿cuál es el propósito de la norma? La norma establece las bases de presentación de los estados financieros con propósito general. Cuando hablamos de propósito general, quiere decir que no está dirigido a un determinado usuario específico, sino a muchos usuarios que pueden tomar información y que saben que esa información establece sobre unas bases ya predefinidas de las cuales puede saber su contenido, puede identificarlo. Entonces, por eso hablamos que es de propósito general. Después habla que los estados financieros son comparables con los propios y de las otras entidades. Entonces podemos comparar nuestros estados financieros a una determinada fecha con los estados financieros que tuvimos en otro determinado periodo, o bien nuestros estados financieros con respecto a los que puede determinarse dentro de una industria para saber si nuestra actividad está bien o mal con respecto a las otras empresas relacionadas el, con la misma industria en que estemos. Y requerimientos generales para la presentación de estados financieros, guías y estructura mínima que deben contener. Vamos a ver qué no me está pasando esto. Ok, entonces hablamos la comparación. Bueno, los estados de la empresa X yo los puedo comparar con los estados de la empresa A y el estado de la empresa B. ¿Qué pueden ser comparaciones? Bueno, podemos establecer costos de producción con respecto de mi empresa con respecto a otras empresas que puedan estar en industria. Estos son ejemplos que se pueden estar revisando. Podemos revisar costos de producción, podemos revisar la estructura financiera, o sea, la conformación de la empresa. Para poner algún ejemplo, cuando hablamos de estructura financiera estaríamos hablando de endeudamiento o nivel de la relación de activos con respecto a pasivos y cosas similares. Entonces, pueden hacerse comparaciones de mi empresa con otras empresas que estén en el mercado. Pero también podemos comparar mis estados financieros con respecto a los estados financieros del año siguiente o del año anterior o años anteriores. De hecho, los estados financieros, siempre la emisión de estados financieros va a traer la comparación de los dos, del año que estoy emitiendo y del año anterior, por lo menos. Digamos que ese es lo que se espera. ¿Qué podríamos comparar de un año con respecto al otro? Por ejemplo, los ingresos que tenga una sucursal de un año con respecto al otro, para determinar si esa sucursal está teniendo utilidad, pérdida, o si por lo menos está dando para recuperar los costos fijos de la empresa. Y para empezar ya un poco los términos, hablamos de costos fijos, aquellos costos que la empresa no va a poder modificar en el corto tiempo. Por ejemplo, la depreciación de su equipo. Si ya lo tiene comprado, ya lo tiene trabajando, ese costo no se lo va a quitar porque está ahí, o del mismo edificio, o los pagos de electricidad básicos que pueda tener. Esos serían costos fijos. También podríamos comparar los costos de determinados productos o costos de importación de un año con respecto al otro para determinar, por ejemplo, precios.
El término que estuvimos viendo la semana pasada, perdón, el lunes, materialidad. Este término hablamos de materialidad o importancia relativa, significa dentro de la contaduría que cualquier omisión o una expresión inadecuada o llamémosle ocultamiento de un dato puede influir sobre las decisiones de los usuarios. Okay, entonces hablamos que debe tener un lenguaje, que puede tener un lenguaje poco claro, o sea, que no se entienda qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere expresar dentro de los estados financieros. Entonces se trata de que los estados financieros deben de tener un lenguaje que cualquier actor pueda leerlos, cualquier persona interesada puede tenerlo. También puede tener información dispersa. Por ejemplo, puede estar dentro de los estados financieros, pero no necesariamente agregada en la parte donde se pueda identificar o donde normalmente cualquiera iría a buscarla. Comprensibilidad, que se oculte información. Y aquí, digamos, este es un dato que se puede dar y precisamente uno de los aspectos que se ha dado con algunas de las empresas es precisamente que oculta información que está dentro, que debe ser reflejada. Por ejemplo, una de las cosas que ha traído a las empresas financieras es que oculta la morosidad de las cuentas por cobrar o de los documentos por cobrar que tiene vigentes. Entonces, puede reflejar dentro de los estados financieros de documentos por cobrar que diríamos que tiene una solvencia, la empresa una solvencia buena. Pero puede ser que muchas de esas cuentas por cobrar estén sumamente atrasados o sean prácticamente irrecuperables. Hace el semestre anterior les estaba presentando a los muchachos, por ejemplo, de una empresa que tenía cuentas por cobrar de corto plazo de una empresa que había quebrado. Ya había cerrado sus operaciones y ahí seguían reflejándose. Entonces, claro, dentro de los estados financieros se veía esa cuenta por cobrar, pero la empresa a la cual se le debía cobrar ya había cerrado sus operaciones. Entonces era prácticamente incobrable. Ahí hay información que es oculta porque no se reflejó o no se indicó que era irrecuperable. Partidas diferentes que se agregan inapropiadamente. Esto es que se puedan conjuntar varias partidas que sería importante reflejarlas por separado y se ponen dentro de una partida que no le da información suficiente. Y aquí les pongo un ejemplo. Podemos ingresar dentro de costos varios los gastos de representación que tenga la gerencia. Entonces, por ejemplo, si el gerente está gastando en, qué sé yo, viajes, comidas o cosas así por el estilo, y es un rubro sumamente importante y se mete dentro de varios que no está reflejando, no está determinando, no está evidenciando que el gasto se está dando, puede ser que dentro de esa partida nadie pueda identificar que hay un mal uso de los gastos de representación. Y también puede ser que sean partidas similares o que tienen el mismo origen, la misma, son de la misma naturaleza, que estén desagregados dentro de los estados financieros y los estemos prácticamente que separando, evidenciando de forma inadecuada. Ahora. Profe. Hola. Es que no estoy tan segura si me quedó claro lo de las partidas. Tipo, cuando son diferentes es como meter ciertos gastos que van en el mismo rango y luego uno de otro rango, como los gastos del gerente, y luego como se metieron mal, se mezclan y se puede dar como la falta de... O sea, como que ya ahí se pierde y puede afectar, es así.
Sí, correcto. Vamos a ponerlo de esta forma. Digamos que dentro de la partida de viáticos, si entendemos que es viático, ¿verdad? Ujú, Este, ujú. los gastos de viaje por ejemplo, gastos de viáticos de los vendedores. Es un gasto de carácter administrativo de ventas que me refleja cuánto están gastando los vendedores para ir a llevar el producto. Pero entonces, puede ser que yo dentro de estos viáticos meta los viáticos del gerente, que por decirlo de alguna forma, si los viáticos de los vendedores fueran 1.000.000 y el del gerente fueran 5 millones, que es desproporcionado, usted diría, eso hay que evidenciarlo, que el gerente está gastando demasiado en sus viajes y los mete dentro de una partida que se llama viáticos, entonces está ocultando información de lo que realmente está sucediendo. ¿Sí me expresé con ese? Ok, ok, sí, sí, ya ahora sí, gracias. Ok. Y el otro, por el contrario, puede ser que se separen de tal manera que no esté evidenciando. Por ejemplo, este mismo de viáticos de los vendedores. Imagínense que los gastos de los viáticos de los vendedores haya sido sumamente grande y estén casi que malgastándose estos viáticos y si los pongo en una sola cifra, se va a ver mal, digamos. Entonces, los separo en dos, uno viáticos y otro le pongo representación. Y usted dice, bueno, y son los mismos, pero están separados en dos rubros diferentes que no me está evidenciando que hay tal vez un gasto inadecuado de transporte de los vendedores. Entonces, las dos cosas se pueden dar, que junte cosas que no debo o que separe cosas que sí debo mostrar. El equilibrio ahí tendría que verlo precisamente, esa es la lógica o la parte de la contabilidad que, que determina cómo deben presentarse de tal manera que pueda reflejar esa información. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, el objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre situación financiera a una determinada fecha, rendimiento financiero o hablamos de utilidad o el rendimiento que da la actividad que estemos desarrollando y el flujo de efectivo que sería la forma cómo ingresó, cómo obtuve el efectivo y cómo lo canalicé o lo gasté. Esos tres aspectos reflejan los estados financieros para la toma de decisiones. Ahora, cuando hablamos del conjunto de estados financieros, hablamos de situación financiera. Aquí hablamos de activo, pasivo y patrimonio al final de un periodo. Reflejamos un estado de resultados que refleja la actividad de la empresa en un determinado periodo y reflejamos estado de cambios en el patrimonio, que significa cómo se movió la parte patrimonial. Por ejemplo, se compraron, se vendieron acciones, hubo utilidad, se distribuyó esa utilidad, esa parte refleja los estados en cambio del patrimonio y un estado de flujo de efectivo que refleja la forma como ingresó el efectivo y cómo se gestionó. Y diríamos, ¿y por qué es importante saber el dinero? Porque, bueno, precisamente puede ser que nosotros no estemos optimizando el uso de estos recursos. Me entra en determinados periodos mucho dinero, lo dejo en las cuentas corrientes, no lo invierto y en el momento que tengo que pagar las actividades, puede ser que no tenga suficiente flujo de dinero. Entonces, es como ver cómo me está entrando ese dinero, cómo lo canalizo, dónde lo invierto y hacia qué actividades voy a dirigirlo prioritariamente. Entonces, el estado de situación financiera es a una fecha. Si hacemos los estados al 31 de diciembre, ese estado de situación financiera dice al 31 de diciembre porque son los saldos a esa determinada fecha. Y aquí se lo recalco porque, curiosamente, cuando se hacen los estados financieros, si lo ponemos, algunos vuelven a poner el estado de
situación financiera por un periodo y digamos, eso es incorrecto. Ahora bien, el estado de resultados es por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. O si estamos haciendo estados financieros parciales, del 1 de enero, por ejemplo, al 31 de marzo, si estamos reflejando esos estados parciales. Estado de cambios en el patrimonio también se da por un periodo. ¿Por qué? Porque estoy viendo los cambios que tuvo el patrimonio en un determinado periodo. ¿Cuánto tenía al principio? ¿Cuánto me aumentó? ¿Cuánto me quedó al final? Y el estado de flujo de efectivo también es por un periodo. Entonces, únicamente el de situación financiera va a reflejar los fondos, los montos finales de un estado. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de esta emisión de estados financieros? Al menos debe hacerse anualmente. Muchas de las empresas emiten estados financieros mensualmente y hacen uno anualmente, y ahí es donde se cierra la información. O también es importante cuando cambie el cierre, digamos, si ahora antes tributación directa hacía el cierre de los estados financieros al 30 de septiembre de todos los años y cambió al cierre al 31 de diciembre. Entonces todas las empresas cierran al 31 de diciembre. Ahora, una empresa perfectamente puede hacer cierres porque su ciclo, perfectamente su ciclo cambia con respecto a la actividad. Por ejemplo, puede ser la producción de X o Y producto. Por ejemplo, cuando se hacían los estados financieros al 30 de septiembre tuvo una razón principal. Costa Rica era un país netamente agropecuario y principalmente de café. El café se produce, digamos, dependiendo de la zona, de la altura que tenga, entre básicamente noviembre, finales de enero. En ese momento se produce, pero normalmente la liquidación, después de que se hace la venta, las empresas que captan, las cooperativas, hacen la liquidación al 30 de septiembre. Entonces, por eso se usaba el 30 de septiembre. Pero ya prácticamente que el café es solo una actividad más, por eso se cambió a diciembre. Pero si, por ejemplo, una empresa cree que su ciclo debe seguir siendo septiembre, simplemente presenta las razones y justificaciones ante Hacienda y sigue cerrándola en septiembre. Entonces, cuando cambie de fecha de un cierre, debe informar al menos la razón por la cual se da el cambio y cuáles importes de los que está poniendo dentro de los estados financieros no son comparables con respecto a un periodo anterior, a un periodo donde se estaban haciendo. También habla de que debe mantenerse la uniformidad de la presentación y clasificación, o sea, el estado de un año debe tener la misma forma de presentación y clasificación de el siguiente año. Si por alguna razón de alguna naturaleza cambia, debe hacer mención en los estados financieros, y si cambian partidas, debe emitir un tercer estado financiero que refleje esos cambios. Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, correcto. Adelante. Una consulta con respecto a esa solicitud del cambio, digamos, en los periodos para la elaboración de los estados financieros. ¿Esa solicitud se puede hacer a título personal, digamos, de manera individual, una empresa o persona, digamos, jurídica o física, a título individual, o tiene que ser a través de alguna asociación? Porque, por ejemplo, en el caso del café que usted mencionaba, yo entiendo que fue como desde el ICAFE y el MAC que se hizo la solicitud para que el régimen especial agropecuario contemplara el año fiscal del 1 de octubre al 30 de septiembre, pero no sé si una persona, digamos, a título personal, ¿verdad? De manera individual, o una empresa de manera individual puede hacer esa solicitud a Hacienda. No,
en este momento el reglamento está de que es al 31 de diciembre. Si alguna empresa quisiera cambiarlo, por alguna razón se hace a título de la empresa, no para un sector. Por ejemplo, hay algunas cosas que sí se pidieron a través de un sector, por ejemplo, la declaración del impuesto del valor agregado para las empresas agropecuarias. En el caso del café, por ejemplo, se hace ahora el 31 de enero, cuando todas las demás empresas deben hacerlo mensualmente. Entonces, pero ya ahí sí hubo una gestión de parte de las organizaciones de café. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Precisamente porque los ingresos normalmente por el café se dan en noviembre, diciembre, enero. Entonces, lo más lógico es que los pagos del IVA, que solo se van a dar en ese periodo principalmente, se hagan al 31 de enero. Hay adquisición de productos a través de todo el año, pero por ejemplo, en enero, en mayo, por ejemplo, solamente habría compras. Ahora vemos lo del impuesto del valor agregado, pero solamente habría compras en junio, compras en mayo, compras mayo, junio, julio, agosto. Irían dándose solo compras y no ventas de café o entrega de café. Entonces el Estado iría solo en pagos, pagos, pagos y después recuperación. Por eso es que se hizo, digamos, para un cierto sector y tenía una lógica. Pero sí, los cambios de fecha lo hace cada una de las empresas en razón de su actividad o de lo que considere por lo que considere que debe modificarse. Listo, gracias. Perfecto. Información cooperativa, bueno, dice la norma que debe presentarse información siempre del periodo que estemos con respecto al periodo anterior. Y esto, cuando hablamos de periodo, hablamos de que debe ser el periodo similar, porque por ejemplo, si nosotros estamos emitiendo un estado financiero parcial, por ejemplo, queremos ver la utilidad reflejada entre el 1 y el 30 de junio, entonces debemos compararlo con estados financieros del año anterior que vayan entre el 1 y el 30 de junio, porque si ponemos todo el año completo, no estaríamos reflejando una comparación adecuada. Entonces, lo normal es que se hagan por un año y se compare con el año anterior. Y habla de un tercer estado si se aplica política contable retroactiva. Por ejemplo, en el caso de que algunas partidas se reclasifiquen o se reexpresen. Hablamos de reclasificaciones que podemos haber venido cometiendo un error a la hora de hacer registros y entonces la modificación que haga hacia estado financiero, hacia partidas anteriores, pueden afectar la comparabilidad. Entonces, si afectan esa comparabilidad, hacemos estados financieros, un tercer estado financiero que muestre esa comparabilidad. Hablamos de reexpresión, por ejemplo, cuando hay periodos de mucha inflación, en donde va perdiendo valor los activos, y si los activos van perdiendo valor y no están reflejando realmente el monto real, lógicamente que habría que reexpresarlos, pero esa reexpresión habría que presentar estados para que reflejen en qué fue lo que cambió. Y la empresa debe establecer las políticas contables. Las políticas contables son todos aquellos criterios que ha establecido la empresa para determinar la forma de cómo hacer los estados financieros. Entonces hablamos de bases, acuerdos, reglas, procedimientos. Por ejemplo, nosotros dentro de la política contable, si estamos usando índices para indexar algo,
Ponemos si utilizaron los índices, índice general de precios al consumidor, o si utilizaron índices, índices a la construcción o cosas así por el estilo. Entonces, dentro de los estados financieros, en las notas a los estados financieros, debe quedar reflejada aquella información que permita precisamente valorar o evaluar los estados financieros de acuerdo a una determinada cuenta. Por ejemplo, ahora les hablaba de la incobrabilidad. Si estamos utilizando un método para la incobrabilidad, entonces ese método para la incobrabilidad debe quedar reflejado dentro de las políticas de la forma como se hace. Aquí un aspecto que, digamos, ahora, hoy, el día de hoy vamos a trabajar precisamente el patrimonio como una empresa individual. Entonces, para que lo tengan claro, que hay dos formas. Si estamos hablando de una empresa individual, o sea, de Juan Pérez como persona individual, lo que le llamaríamos es una persona física con actividades lucrativas, que es Juan Pérez con su capital, que tiene, por ejemplo, un taller mecánico, y que el que tributa o la entidad es Juan Pérez, aunque se llame taller ciclo no sé qué. La cuenta de capital que se utiliza es Juan Pérez cuenta capital. Por otro lado, entonces esta cuenta capital es tanto lo que aporta como lo que retira esta persona para sus actividades personales. Necesita darse un pago, comer, cosas así por el estilo. Entonces, Juan Pérez aumenta su capital, pero también hace retiros. Por otro lado, tenemos las sociedades de capital. Entonces, aquí es diferente. Cuando es de capital, hablamos de una sociedad anónima. Por ejemplo, entonces, la cuenta que se utiliza dentro del patrimonio es capital social. Lo que genera el rendimiento acumulado de la empresa se denomina utilidades retenidas, y los pagos que se hagan a sus accionistas por la tenencia de las acciones o por la distribución de esas utilidades retenidas se va a denominar dividendos. Hasta aquí estamos claros. Sí, profe. Ok, vamos a... Miras que tenía algunas cosas, no sé por qué me lo modificó ahora que llegué anoche estuve haciéndolos y hoy me lo desarmó totalmente, pero vamos a tratar de presentarlo de tal manera que me pueda explicar. Si me encuentro por ahí un error, lo corrijo, porque traté de hacerlo ahora a última hora. Ok, entonces hablamos de que el estado de situación financiera, nosotros vamos a tener la acumulación de sus cuentas a través de todo un periodo, hablamos de enero a diciembre, y el saldo final de cada una de las cuentas lo reflejamos en este estado de situación financiera al final. ¿Con qué partimos para el siguiente año? Con el mismo monto del saldo final va a ser el monto del saldo inicial del siguiente periodo. O sea, cuando hacemos un estado financiero y las cuentas que están en el estado financiero al final de un periodo van a ser exactamente las mismas, el mismo saldo con que parto el siguiente año. Ok. Estas cuentas las vamos a dividir en partidas corrientes y no corrientes. Y vamos a entender
como activos corrientes precisamente aquellos activos que yo puedo vender, puedo realizar o puedo consumir en un mismo ciclo. ¿Cómo puedo vender? Un inventario que compré para venta, compré mercadería para venderlo, que yo la pueda vender en el siguiente año. Si, por ejemplo, yo comprar inventario que sé que lo voy a vender hasta dentro de 3 años, no sería un activo corriente, porque no lo voy a vender en ese año. Puedo realizar, por ejemplo, un bono. Un bono, yo sé, aunque yo pueda comprar un bono que esté a 40 años porque es del Estado, y si yo lo compré únicamente con carácter especulativo, porque me sobraba el dinero 5 meses y sé que lo voy a realizar o lo voy a vender en los siguientes 5 meses, también es un activo corriente. O consumir en un ciclo, por ejemplo, puede comprar materiales de oficina, y ese material de oficina lo va a consumir durante ese periodo. Entonces también está dentro del ciclo. El punto B lo mantiene con fines de negociación. Les hablaba del certificado también, pero por ejemplo, pudiera ser, pongamos un ejemplo, digamos, diferente. Por ejemplo, a la par de donde tiene el edificio la empresa, están vendiendo un terreno. Y ese terreno lo están vendiendo a un precio muy, muy barato, que se sabe que tiene posibilidades muy altas de que pueda ser vendido al corto tiempo, al corto plazo, pero quien lo está vendiendo necesita ya el dinero. Si la empresa lo hace, compra un terreno, aunque sabe que el terreno es un activo de largo plazo, pero lo hizo únicamente con carácter especulativo o con fines de negociación, eso es un terreno que habría que clasificarlo en el corto plazo. Y habla también de efectivo, equivalentes de efectivo, dinero que tenga en las cuentas corrientes, o por ejemplo puede tener oro, puede tener cierto bien que puede ser fácilmente intercambiable. Aquí no se permiten los bitcoins, pero en El Salvador sí. En El Salvador perfectamente los bitcoins es parte de este equivalente de efectivo. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una cuenta corriente y esa cuenta corriente fue embargada y ya yo no tengo control sobre esa cuenta corriente, digamos, ya yo tengo que considerar si es un activo corriente. Ahí tendría que revisar si yo puedo realmente liberar esa cuenta en un periodo corto, o si eso es un juicio que es largo, pasaría a ser activo no corriente. Entonces hablamos de activos también no corrientes, todos los demás. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los equipos de oficina que duran muchos años, el terreno, los edificios, cualquier activo que yo no pueda realizar o que no esté para realizarse en un periodo corto. Por otro lado, tenemos los pasivos y los pasivos corrientes. Hablamos de pasivos corrientes, aquellos que pueda liquidar o pueda pagar, tenga la expectativa de pagarlos en un periodo corto. Aquí normalmente vamos a ver en contabilidad, y eso es una práctica porque en ninguna parte está, sino parte de la regla comercial es que las facturas se liquidan en un periodo de 30 días. Y normalmente siempre se acepta ese periodo como el periodo para pagarlo. Entonces, si yo sé que lo voy a pagar en ese periodo, menos de un año, debo registrarlo como pasivo corriente. Lo tiene con fines de negociación, puede obtener una cuenta por pagar, la cual, aunque yo
digamos, yo sé que esa deuda la tenía a largo plazo, puede ser que yo esté tratando de renegociar la deuda y de tratar de cambiarla por un determinado activo, pero eso lo voy a hacer en un plazo corto, 3 meses. Entonces, también puede ser un pasivo que tiene fines de negociación. Y el otro pasivo corriente no tiene un derecho para aplazar la cancelación, o sea, puedo tener el pasivo, pero no tengo ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de renegociar para que me amplíen el plazo. Si, por ejemplo, si tuviera esa posibilidad y lo va a hacer de renegociar el plazo de la deuda a más de un año, ahí pasaría a ser activos no corrientes, pasivos no corrientes. Y pasivos no corrientes serían todos los que no se ajusten a esto. ¿Ok? Entonces, el estado de resultados. Cuando hablamos del estado de resultados, igual que como lo vimos, las cuentas se van a acumular en el periodo contable. Enero, diciembre se va a acumular. El saldo final de todas estas cuentas del estado de resultados, el saldo final no va a ser el saldo con que empieza el siguiente año. El siguiente año el saldo va a ser, inicial va a ser 0. O sea, yo siempre voy a partir para las cuentas del estado de resultados con 0 para un periodo. ¿Por qué? Porque trato de comparar precisamente un periodo con respecto al siguiente periodo para saber si mi rendimiento, si mi utilidad, más bien poder comparar mi rendimiento, mi utilidad. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora, vamos a ver, ok. Entonces, ya más o menos habíamos visto esto, pero nosotros tenemos que identificar determinadas cuentas para saber, primero, dónde los clasifico dentro del estado de situación financiera, como activo, como pasivo o como patrimonio. Habíamos hablado que los que son de activos aumentan en el debe, los que son pasivos y patrimonios aumentan en el haber. Igualmente, mis activos pueden registrarse en el haber, pero sería una disminución de mis activos. Ok, entonces vamos a ver algunos. Voy a quitar este porque este es, bueno, nada más lo paso y después es un poco complejo hablar del superávit en estos momentos, pero vamos a ver. Inventarios. ¿Qué es un inventario? Yo puedo tener inventarios de varias naturaleza. Puedo tener inventario para la venta. O sea, mercadería que yo compré con fines de venderlo, agregando una utilidad. Puedo tener un inventario de material para uso de mi actividad de servicio. Por ejemplo, si yo tengo un lavacar, entonces compro materiales, compro champú para vehículos y ese champú de vehículos lo tengo para utilizarlo en el servicio que estoy brindando. Entonces diríamos, bueno, primero, inventarios es un activo. También tenemos la cuenta efectivo y bancos. Y normalmente siempre se pone, voy a tratar de que no se me escape uno, pero normalmente se pone del que tenga mayor liquidez o más circulante o más corriente al menos corriente. Entonces, efectivo y bancos sería otro activo. Otro activo, ese es el que normalmente puedo realizar en un periodo más corto. Y los inventarios que ya vimos también pasa a ser un activo. Ahora, ¿qué otros puedo tener de corto plazo? Estos títulos negociables. Hablamos siempre cuando hablamos de títulos, valores, y dice negociables, la palabra negociables es que están para la negociación, para
la venta corto plazo. Entonces, esto también son títulos que están a corto plazo. Entonces, son parte del activo corriente. Tengo las cuentas por cobrar. Normalmente las cuentas por cobrar que son a clientes que yo le he prestado, pueden ser cuentas por cobrar a funcionarios que le he hecho un adelanto. También tengo los documentos por cobrar, que es otro activo. Ahora, los documentos por cobrar pueden haber de dos naturaleza. Uno que esté a corto plazo, por cobrar a corto plazo, y otro que esté por cobrar a largo plazo. Y activos que no son corrientes o que los tenemos para servicio de la empresa, por ejemplo, los terrenos, los edificios, el mobiliario, el equipo, aquí las patentes. Como la patente entendemos como el derecho de explotación de algún derecho de explotación de una actividad X. Los derechos de autor pueden ser todos estos activos. Ahora, tenemos por otra parte. Profe, Sí, correcto. en el caso de los derechos de autor no sería un activo no corriente, ¿no? Porque sería algo que puede estar a largo plazo, ¿no? Sí, correcto. Digamos, aquí básicamente traté de acomodarlos, estos que estoy acá, que tengo acá, pudiéramos decir que son corrientes y estos otros pueden ser no corrientes. Si clasificamos documentos por cobrar, y en este caso, digámosles que sean largo plazo. Entonces, si fueran largo plazo, todos estos serían no corrientes. ¿Por qué? Porque su realización, digamos, no está en el corto plazo. Entonces, entrarían tanto patentes como derechos de autor como no corrientes. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Después, en las cuentas por pagar, perdón, en los pasivos tendríamos las cuentas por pagar, los gastos acumulados. Vamos a ver que se me ocurrió. Los gastos acumulados son gastos que tenemos pendientes por pagar. Pagos anticipados, y aquí voy a hacer un espacio, esto lo voy a explicar después, pero pagos anticipados, entendemos como el pago anticipado, podemos tener de dos naturaleza, pagos anticipados de clientes. Los pagos anticipados de clientes son adelantos que da un cliente para la venta de algo que yo no he entregado. Por ejemplo, hablábamos de reparación de un vehículo, por ejemplo. Entonces, o pongamos este ejemplo más, cuando se pide, por ejemplo, el cambio de las canoas en las casas o en las empresas, siempre el que lo va a hacer pide un adelanto. Entonces, por ejemplo, entonces yo tengo una empresa que se dedica al cambio de canoas. Entonces voy, cotizo a una persona y le digo, ok, sí necesito el 50% para materiales. Sí necesito que me lo dé por adelantado y entrego el producto total. Entonces, ese dinero que entrega anteriormente se convierte en un pago anticipado, porque en el caso de la empresa sería una obligación que tiene con un tercero de brindar este servicio, de que las canoas las haga. Yo no me gano el servicio, no pasa a ser un ingreso, no pasa a ser un derecho, hasta tanto yo no entregue esas canoas, porque perfectamente puede suceder, me entregaron el dinero, voy
y resulta que no hay materiales para hacer ese trabajo. Están escasos en el mercado, entonces tengo que devolver el dinero. Entonces aquí este pago anticipado de los clientes sería una obligación que tiene la empresa con el cliente de brindarle ese servicio. Esto se los digo porque sí lo vamos a ver, es muy corriente y va a salir mucho. Documentos por pagar, y aquí también, yo creo que aquí están todos estos serían corrientes, documentos por corrientes, porque aquí sí puse documentos por pagar a largo plazo, que en este caso serían no corrientes. Y por otro lado, en la parte patrimonial vamos a tener las utilidades acumuladas, vamos a tener las reservas, que son separaciones de las utilidades acumuladas para un determinado fin. Yo tengo acumulado, he ganado, no sé, 25 millones y quiero para expansión de la empresa hacer una reserva, la cual voy acumulando. Entonces esas reservas son separaciones del patrimonio con un fin específico. Superávit pagado, que vamos a dejarlo ahí porque está dentro de la norma, pero después lo tratamos cuando tengamos un poquito más de... Y en este caso el capital social, que puede ser en acciones preferentes o acciones comunes, que ya las habíamos visto. Las preferentes son las que tienen derecho a un pago todos los periodos de acuerdo a lo que establezca, pero no tienen derecho a voto. Y las acciones comunes, que son los que sí le dan participación a los accionistas de tomar decisiones con la empresa. Aquí es donde me hizo un pequeño problema en la máquina, pero al final todas estas cuentas las hacemos en un estado que llamamos estado de situación financiera, que debe contener primero un encabezado muy importante porque se les olvida. El estado financiero, ¿qué debe decir? ¿De cuál compañía es que estoy emitiendo los estados financieros? Debe decir el nombre del estado, que en este caso situación financiera, a la fecha en cual están todas las partidas, todos los saldos de las cuentas, a qué fecha están. Están, en este caso, 31 de diciembre, y la moneda puede ser, y en algunas empresas que tienen montos muy altos, aquí dice, puede decir en miles de colones, puede ser que esté en dólares, puede ser que esté en euros. Entonces, este estado de situación financiera lo dividimos el activo, y vamos a hablar de que el activo va a tener un activo corriente con sus respectivas cuentas. Mira, se quedó, este es corto plazo. Omítalo ahí porque realmente se me quedó ahí, pero dice largo plazo. No es corriente. Entonces, tengo los activos corrientes, un saldo de los activos corrientes, y por otro lado tengo los activos no corrientes. La suma de las dos da un total de un activo que debe ser igual al pasivo del patrimonio. Entonces, el pasivo lo vamos a dividir en pasivo corriente y pasivo no corriente. Por su parte, el patrimonio, en este caso pusimos, dado que tenemos acciones de otra naturaleza, acciones comunes, podemos decir capital social, acciones comunes, denominarlo capital social, acciones comunes, capital acción social, acciones preferentes, las reservas y las utilidades acumuladas. La suma de mis activos tiene que ser igual a la suma de mi pasivo y mi patrimonio. ¿Esto está claro? Sí, profesor, súper claro. Por otro lado, vamos a tener
Y aquí vamos a tener ingresos, gastos, vamos a verlos estos en forma, tal vez ahora un poquito más sencilla. Cuando veamos las empresas comerciales, vamos a ir metiendo ingresos y tipos de cuentas que son diferentes a estas, pero como vamos a ver primero empresas de servicios, entonces vamos a dividir los ingresos, y cuando hablamos de los ingresos, hablamos de los ingresos de la actividad normal que tiene la empresa, porque hay otros ingresos que hay que separarlos, que es de la actividad que no es normal o no es. Y lo digo de esta forma. Nosotros nos dedicamos, como estábamos hablando ahora, a la venta de servicio de instalación de canoas. Entonces, mi actividad es esa. Si mi actividad es esa, yo relaciono los ingresos de esa actividad de hojalatería con mis gastos de hojalatería para saber si el servicio de hojalatería me dio utilidad o pérdida. Porque precisamente porque puede ser que dentro del periodo yo vendí un activo que me generó una utilidad, y esa utilidad, si yo la mezclo directamente con mis ingresos, estaría falseando la actividad de hojalatería. ¿Por qué? Porque el ingreso va a tener un ingreso que no es normal dentro de la empresa. ¿Dónde metería ese otro ingreso? Lo metería en una separación al final del estado que dice otros ingresos. ¿Para qué? Para que precisamente el que lee los estados financieros se dé cuenta, primero, la actividad de hojalatería, y si hay algún ingreso que no es parte de esa actividad, que puede estar afectando la utilidad o pérdida del periodo. Entonces, en este caso tenemos ingresos por servicio, y que le hablaba, la ganancia de la venta de un activo, lo pondríamos al final del estado. Al final de que hemos sacado la utilidad del servicio de la hojalatería, lo pondríamos como una ganancia en venta de activo. En este caso, lo puse aquí, si la actividad de la empresa, si la empresa tiene dos actividades, perfectamente puede ser que yo tenga las dos actividades como ingreso ingreso. Lo que normalmente se hace es que se separan los ingresos y los costos de cada una de las dos. Pero si el servicio o los gastos es difícil de separarlos, se pueden poner los dos juntos y los gastos van juntos para las dos actividades. Y después tendríamos todos los gastos, digamos, gasto por suministros, gasto por salarios, papelería, gasto por intereses, gastos de mantenimiento. Entonces, los ingresos y los gastos me generan la utilidad del periodo. ¿Ok? Este es el que voy a tratar de localizar porque se me perdió. Ok, en este igual hacemos un estado de resultados integral. En este caso, lo haríamos primero. Hay que poner el nombre de la compañía, poner igual el nombre del estado de resultados integral, el periodo para el cual lo estoy haciendo. Puedo poner por el año terminado al 31 de diciembre, puedo poner del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. La moneda en que lo esté haciendo, llamamos la moneda funcional con que esté haciendo los estados financieros. En el caso particular aquí, ve que pusimos que las dos actividades son complementarias, servicios de limpieza y reparación. Los gastos que tratamos de separarlos de acuerdo a la actividad que más se le presenta, que más refleje la información, por ejemplo, gastos operativos y gastos administrativos. Únicamente uniríamos estos dos
Por ejemplo, que los gastos administrativos fueran tan pequeños que no valdría la pena separarlos. Importancia relativa. Pero vamos a suponer aquí que los dos tienen una importancia relativa suficiente para separarlos. Y lo que les hablaba aquí, otros ingresos y gastos. Yo puedo tener dentro de ingresos y gastos, los gastos por intereses, que no es la actividad normal de la empresa, y la ganancia del venta al equipo. Entonces después, aquí me faltó utilidad de operación. Esto para reflejar la utilidad del, únicamente la actividad principal, otros ingresos y gastos, y al final la utilidad neta del periodo. ¿Ok? Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, mis estados de situación financiera va a tener dentro del patrimonio una partida que son las utilidades acumuladas o la cuenta capital de la persona, digamos en el caso cuando lo vimos de, ya no me acuerdo, Roberto Pérez, el cual se va a ver aumentada o disminuida por el rendimiento que dio la empresa durante determinado periodo. Si hay utilidad, ni aumenta las utilidades acumuladas; si hay pérdida, las distribuye, las resta. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Ok. Hay un tema que vamos a estar viendo, y todas las transacciones vamos a aplicarles. Es el impuesto al valor agregado. Voy a explicar aquí y ahora vemos unos asientos. Con base en los asientos nosotros vamos a reflejar cómo estaríamos registrando ese IVA que tenemos, esa obligación que tenemos con el Estado. Bueno, precisamente cuando hablamos de impuesto al valor, antes se llamaba impuestos sobre ventas, ahora se llama impuesto al valor agregado. ¿Por qué se llama impuesto al valor agregado? Vamos a poner este ejemplo acá. Una empresa produce un bien. Este bien, digamos que le costó su producción 1,000 colones. Entonces, esta empresa a su costo de producción le agrega una utilidad. Vamos a poner que la utilidad que va a agregar a los 1,000 colones que le costó sean 200, el 25%, o sea, son 250 colones. Este producto tiene un precio de venta de 1,250 colones. Al vender los 1,250 colones, le aplica el IVA, que sería el 13% sobre los 1,250. Al Estado tiene que pagarle 162.50 de IVA que le estaría debiendo. Ok, entonces este artículo se lo vende a un intermediario, a una persona que lo va a vender posteriormente, que sería B. ¿En cuánto lo va a comprar? Bueno, habíamos dicho que lo vende en 1,250, B lo compra en 1,250. Por su parte, entonces, B viene y agrega una utilidad a estos 1,250 para venderlo. Digamos que B le agrega una utilidad del 30% en la venta. Entonces, si le agrega un 30% a la venta, serían 375 sobre el precio de compra. 1,250 por el 30% son 375. Este producto lo vende en 1,625. ¿Ok? A quien se lo vende, le va a cobrar el IVA, o sea, el 13% sobre los 1,625. En este caso sería 211.25 sobre los 1,625. Pero ¿cuánto le debe pagar al Estado? Ya, aunque compró
aunque vendió el artículo en 1625 y cobró 211.25, lo que le va a pagar al Estado es únicamente 48. Aquí es donde dice impuesto al valor agregado. ¿Cuánto le agregó esta empresa? 375 sobre el costo que está. Entonces, la empresa B solo le paga al Estado 48.75. La empresa B le dice al Estado, mire, yo le había pagado 162.50 a quien se lo compré y le cobré 211.25, solo le pago la diferencia. Entonces, esto va sucediendo en diferentes intermediarios hasta que llega el consumidor final, que es el que paga la totalidad del impuesto. Vende a C y entonces ¿cuánto? Habíamos dicho que con el 30% era 1.625. Entonces, el vendedor C lo vende con un 20%, se le aplica un 20% sobre 1.625, ya lo vende en 1.925. ¿Cuánto le cobra de impuesto al valor agregado al cliente? 253.50, que sería el 13% sobre el valor de venta. Pero ¿cuánto le paga al Estado? Solamente la diferencia. 253.50 que le cobró al cliente menos los 211.25 que le pagó al anterior. Entonces, cada uno de los actores dentro del valor agregado hace su propia liquidación de impuesto al valor agregado. Ahora, poniéndolo ya en un ejemplo, una venta de servicios, vamos a poner que es una venta de servicios de 400.000, el IVA al 13%, que el 50% es en efectivo y el 50% a crédito. Entonces, primero, si vendemos algo en efectivo, pues nos ingresa efectivo. Y vendemos a crédito, tenemos una cuenta por cobrar. Entonces, ¿cuál es la venta o el ingreso por el servicio? 400.000. ¿Cuánto es el IVA por pagar? En este caso, el IVA por pagar lo registramos como crédito porque aumenta mis obligaciones con el Estado en 52.000. El IVA por pagar lo registro por 52.000 colones, 400, que sería los 400.000 por el 13%. Son 52.000 colones de IVA por pagar. Es una deuda. Con respecto a esta venta, es una obligación que tiene con el Estado por 52.000. La suma de los dos montos, 452.000, la mitad va a ser en efectivo y la mitad va a ser una cuenta por cobrar. Las dos son cuentas de activo. Esta es una cuenta de resultados y este es un pasivo. El IVA por pagar es un pasivo. Por otro lado, la compra de inventario, cuando soy yo el que voy a comprar, sucede esto. Voy y compro inventario y materiales para la limpieza. ¿Cuánto me cuestan los materiales? Dice que 250.000. Ok, mis inventarios, la factura dice que los materiales cuestan 252.000. Registro el IVA por pagar y ojo aquí que lo estoy registrando ya no como un crédito, aumentando mis obligaciones, sino como un débito, compensando mis obligaciones. Cuando yo hablaba de, con permiso, que pagaba la diferencia, precisamente es por eso, porque yo voy a registrar ya no un IVA, no un aumento del IVA por pagar, sino una disminución porque yo le pagué a otro ese IVA. ¿Y cuánto sería el monto? La suma de los dos rubros del inventario más el IVA sería lo que yo pago. Digamos, eso sería un asiento. ¿Qué pasaría con el IVA a manera de libro mayor o de resumen? Vamos a suponer que no debíamos nada
nos ingresó servicios, el cual cobramos 52,000, entonces registramos el pasivo por 52,000 y compramos materiales de limpieza, en este caso por 252,000. El IVA por pagar disminuyó en 32,000. Al final, ¿cuánto le debo al Estado? Le debo al Estado solamente 19,500 colones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede, digamos, al momento de hacer la liquidación. Una empresa tiene las compras, todas las compras, en este caso particular, dice compra 350,000, 45,000, 38,000, 25,000, ahí los montos que esté, paga diferentes montos de IVA y después vende. En el caso particular, compró 458,000 y vendió 168,000. Quiere decir que pagó 59,540 de IVA y cobró 21,540. ¿Le debo algo al Estado? No, en enero no le debo nada al Estado. Tengo un crédito fiscal por la diferencia por 37,000. Veré cuál es la situación que tenga el siguiente mes para ver si debo pagar. Igual el otro mes vuelve a hacer otra vez las compras, las ventas, pero resulta que aquí compra 558,000 y vende 982,000. O sea que paga 72,540 de IVA y cobra 127,660. Quiere decir que aquí ya sí tiene una obligación con el Estado, porque la diferencia del mes de febrero son 55,120 y lo que tenía como crédito fiscal es 37,000. Entonces debo pagarle al Estado 17,420 colones. ¿Está claro lo del IVA o hay alguna duda aquí? Ok, dado que vamos a hablar nada más unos cuantos asientos para dejarles ya una práctica para que ustedes la trabajen y ahorita veremos cómo lo hacemos. Por el momento, voy a mostrarles aquí el catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas donde vienen las diferentes cuentas para mantener la uniformidad de los nombres. Un número, este número normalmente se utiliza, digamos, de forma numérica. Puede ser, algunos le llaman decimal, que le pongo un punto para separarlo. Puede ser alfanumérica. Cada empresa lo hace de alguna forma. Lo que sí es que siempre los activos, como pueden ver aquí, empiezan con 1. No necesariamente debo utilizar el 1 como referencia, pero normalmente siempre se pone de esta forma. Algunos le ponen 100, otros le ponen 1000 para hacer. Los pasivos los manejo con un número diferente para evidenciar que son pasivos. Y el patrimonio lo manejo con otros números, empiezan con 3. Los ingresos, en este caso, empiezan por 4. Y los gastos empiezan por 5. Puede haber otros números de cuenta. Digamos, por el momento solo lo veríamos. Por ejemplo, puede manejar cuentas de orden, pero eso es un tema un poquito más avanzado, todavía no estaríamos viendo eso. Entonces, visto el catálogo, vamos a ver la forma de cómo registramos los asientos y a qué le prestamos atención. Voy a quitar la movilización de los paneles para que me quede toda la pantalla. Vamos a ver esta. Ok. Entonces, yo lo que los tengo son, bueno, nada más para mostrarles, este es una copia de un catálogo que vi por ahí, de referencia. Ve que aquí esta empresa empieza con 61, 62, 63, ve que no necesariamente es 6.1, 6. Entonces,
lo pone diferente. Un compañero el lunes me estaba hablando de que si necesariamente tengo que poner gastos, bueno, sí y no. Nosotros sí vamos a utilizar gastos para referenciarlos, pero muchas veces cuando la lista es larga, para no poner gasto, entonces se pone gastos de venta y dentro de gastos de venta se pone sueldos, publicidad, comisiones, sueldos, electricidad, seguro, y lo que referencia es el número. Entonces, esto es de una empresa, el cual les digo, bueno, utilizo una forma diferente de hacerlos. Ok, vamos a hacer una revisión de algunos de los asientos para que le permitan hacer el trabajo que vamos a hacer. Ok, en este caso partimos de una información que tenemos que tener. Dice que Juan González, aquí hay un pequeño problema porque ya había quitado Juanita. Juanita ya no es socia. Juan González aporta capital para iniciar operaciones. Bueno, aquí hay un problemita porque voy a ponerlo acá para que si les envío eso no les quede con ese error. Ok. Juan González aporta capital para iniciar operaciones, aportó 600,000 en efectivo y un equipo de fumigación por valor de 300,000 y efectivo por 200,000. Bueno, ¿qué elementos debemos ver dentro de esta información? Bueno, que esto es la conformación de una empresa o de un negocio en el cual se está aportando capital. Entonces, ¿cómo se está aportando este capital? Decimos que Juan González, el número de la cuenta, Juan González está aportando 600,000 más 300,000 más 200,000. Son 1,100,000 lo que está aportando Juan González. El patrimonio de Juan González es por 1,100,000. ¿Cómo lo está aportando? Bueno, nos está entrando activos por efectivo y bancos, 800,000, equipo de fumigación, 300,000. Y aquí muy importante decirlo siempre, cuando se entrega equipo y son varios de los socios, deben estar de acuerdo que el equipo vale ese monto. ¿Por qué? Porque puede estar entregando equipo que no tiene el valor con el cual estaría teniendo una participación dentro de la empresa. 1,100,000. Entonces, el registro, la fecha, estaríamos poniéndole los códigos, estaríamos poniéndole cómo se recibió ese patrimonio, en efectivo y en equipo, y el número de la cuenta por 1,100,000. ¿Ok? Dice otra información, se compra un vehículo para fumigar las cosechas por 220,000. Se hizo un pago inicial de 40,000 y se firmó un documento por pagar de 180,000. Vea que aquí estamos comprando un vehículo, entra el 2 de julio, entra un vehículo a mis activos por 220,000, pero ¿cómo lo voy a pagar? Ok, firmo un documento por pagar por 180,000 colones. Aquí muy importante sería saber si eso es a corto o largo plazo. Eso es un pasivo y hay una salida de un activo, efectivo bancos por 40,000. Los dos montos suman el monto del valor del vehículo. Con esto registro la transacción de la compra del vehículo. Este otro aspecto que dice, se arrienda un espacio para la oficina. Ok. Aunque el arriendo pueda ser una negociación, mientras no haya un valor identificable, no se hace asiento. ¿Por qué? Porque el hecho de ir y comprometerme en el arriendo, todavía no estoy pagando nada, no hay salida de efectivo, no hay nada que registrar. Por eso es que
el simple arriendo no representa una salida una entrada de activo, salida de efectivo o cualquier movimiento de esa naturaleza. Dice, se pagó 2.500 de alquiler para el espacio de la oficina. Ok, entonces vamos, el pago del alquiler, y vamos a suponer aquí que el alquiler es por el mes. Si yo estoy poniendo que el alquiler es por un año, esto sería un alquiler pagado por anticipado. ¿Por qué? Porque el gasto lo voy consumiendo a través del tiempo. En este caso, el pago del alquiler, temporalmente lo vamos a ver como un gasto. Entonces, el gasto por alquiler, mira, aquí son 2.500. El gasto por el alquiler, 2.500. Ahora sí, como yo estoy pagándole a alguien ese alquiler, le pago el IVA. Es un IVA por pagar. Aquí sería un débito, o sea, un crédito fiscal o una disminución de mis IVAs por pagar por 325, y el monto efectivo que salió fue 2.825, la suma de el IVA del alquiler más el IVA por pagar. Otra transacción que dice, se facturó al cliente 8.320 por los servicios de fumigación de la primera quincena. Ok, entonces, tiene un ingreso por fumigación, que esto ya sí es un servicio. Y cuando dice se facturó, quiere decir que ya hice la factura. Recordemos que cuando estábamos hablando, yo les decía que cuando se conforma un ingreso, cuando se entrega el bien o cuando se emite la factura, lo que suceda primero. Entonces, en este caso, los ingresos por servicios de fumigación son 8.320. Le cobro el IVA al cliente, que sería el 13% de los 8.320, 1.081, que aquí está al haber y es una cuenta por pagar, un IVA por pagar. Y como solamente lo facturé, pero no dice que lo cobré, entonces es una cuenta por cobrar. Otra transacción dice, se pagaron los salarios de la primera quincena por 5.880 colones. Gasto por salarios, en este caso registro el gasto por salarios y el pago efectivo por los 5.880. Aclararles nada más, por el momento los gastos por salarios solo los vamos a ver así. Todos los gastos por salarios van a tener cargas sociales, pero no los vamos a ver con cargas sociales. Todavía no es el momento para estar introduciendo ese tema, y durante todo este curso no vamos a ver cargas sociales. El caso de Caja Costarricense de Seguro Social, INA, IMAS, fondos de pensiones. ¿Ok? Se pagan 1.890 por servicios de mantenimiento de equipo de fumigación. Entonces estoy pagando el gasto de mantenimiento por 1.890. Debito el IVA por pagar por el 13% de los 1.890, o sea, 245.70. Y el monto real que pago es la suma de los dos montos, 2.135. ¿Ok? Aquí dice que se cobran las facturas del día 15 de julio. Habíamos hablado que el día 15 de julio teníamos cuentas por cobrar por 9.401. Pero dice que se cobra solamente 4.910 de las facturas del 15 de julio. Entonces, ¿cuánto entra a banco? Solo los 4.910. Y aquí acreditamos la cuenta por cobrar. Vea que el día 15 de julio
yo había debitado, o sea, lo tenía como un activo 9.401. Aquí acredito 4.901. ¿Cuánto es el saldo que está quedando esto? La diferencia de las dos partidas. Después, otra transacción, se facturó a los clientes 16.450 servicios de fumigación. Dice se facturó, no dice se cobró. Entonces, cuentas por cobrar, que estaría conformada por el ingreso de fumigación, que son 16.450, más el IVA por pagar, 2.138. Las cuentas por cobrar son 18.588, que son la suma de los dos montos. Viene el pago de salarios de la segunda quincena, gasto por salario 5.880, una salida de efectivo por los 5.880. Este dato que quería ver, dice, se paga una factura de gasolina por 2.510. Aquí el gasto por combustible no le aplicamos el IVA porque, bueno, esto no nos vamos a meter mucho con los conceptos. Hay diferencias en los pagos de IVA de muchas de los productos. Algunos pagan el 1, algunos no pagan, otros pagan el 2, otros pagan el 8. Entonces, hay diferentes tasas del impuesto, pero en el caso de los combustibles no le ponemos IVA porque está cobrado sobre el valor, lo que le llaman sobre el valor de origen. O sea, todas las estaciones de servicio venden la gasolina al mismo precio, ya está establecido, ya el IVA está cobrado desde el principio, entonces el gasto por combustible no entra a jugar dentro de, o sea, ninguna estación le pone el monto del IVA a la venta. Entonces, aquí sería solo gasto por combustible por 2.510 contra cuentas por pagar, que en este caso, no, mentira. Esto es efectivo. Ahí puedo tener un pequeño, voy a cambiarle más bien el C. Solicita. No, más bien. Ponerle quedando pendiente el pago porque si no se me desacomodan las cuentas abajo. El gasto por combustible, en este caso la cuenta por pagar por los 2.510 colones. Y la última transacción dice que Juan González hizo un retiro de 20.000 colones de gastos personales. Juan González retira dinero. Perdón, me devuelvo un momentito, cuando vimos el capital, vimos que Juan González lo acreditamos en la cuenta en el haber, como era una partida patrimonial. En este caso, Juan González retira capital, es una disminución de la cuenta de capital, por eso lo registramos como un débito, y hay una salida de efectivo por los 20.000 colones. Ok, entonces, donde voy es todas estas transacciones que estuvimos viendo se resumen. No voy a ver los resúmenes de cada una de las transacciones porque nos llevaría mucho tiempo, pero efectivo y bancos tuvo una serie de movimientos en los diferentes asientos. Hubo entradas, por ejemplo, esta fue de patrimonio, de capital, y aquí este es un pago que se hizo y una serie de salidas. Al final, el monto o el saldo del efectivo es la diferencia entre mis débitos y mis créditos. Y así sucesivamente todas las cuentas van a tener los movimientos para determinar cuál es el saldo final.
Eso se los entrego para que ustedes lo revisen, digamos los traslados de cuentas. Esto le llamamos la mayorización. Mayorizamos las cuentas de activo, mayorizamos las cuentas de pasivo, mayorizamos las cuentas de capital o de patrimonio y mayorizamos las cuentas de resultados. Donde voy es, aquí hacemos y llegamos a este estado que le llamamos estado, o más bien balance de comprobación. ¿Qué es lo que hace el balance de comprobación? Balance de comprobación, lo que vamos a tener son los saldos de todas las partidas o de todas las cuentas para determinar que la suma de mis débitos con mis créditos dé exactamente igual. Entonces, si nosotros restamos mis débitos a mis créditos, nos va a dar exactamente igual. Con esto, ¿qué es lo que comprobamos? Que no hay una diferencia en los saldos que tenemos. Si existiera una diferencia, habrá que buscar la diferencia para saber dónde está el movimiento, dónde hay un error. Entonces, posteriormente con este estado de resultados hacemos el estado de resultados integral. ¿Qué tomamos en el estado de resultados integral? Vamos a tomar las cuentas de ingreso y gasto para saber cuál es el rendimiento. El ingreso por servicios de fumigación lo comparamos con los gastos que tuvimos para determinar cuál es la utilidad neta del periodo. En este caso me da 6,110. Posteriormente, ¿qué hacemos? Un estado de capital. ¿Qué me refleja el estado de capital? Llamamos estado de capital aquí porque es una empresa individual, o sea, es una persona. Vamos a ver estado de cambios en el patrimonio cuando es una sociedad, pero eso lo veríamos la próxima clase. Entonces, decimos estado de capital. Aquí ponemos por un periodo. En este caso estamos haciéndolo solo por el mes de julio. En colones. Entonces ponemos cuál fue el capital inicial. Aquí, digamos, esto lo podemos poner de esta forma. 1.100.000 o podemos poner capital al inicio 0, aportes de capital 1.100.000, pero dado que estamos empezando, podemos poner capital inicial el 1.100.000 más la utilidad neta del periodo 6,110 menos los retiros 20,000 colones. El capital final de Juan González es 1,086,110. Con esto hacemos el estado de situación financiera. Aquí es nombre de la empresa, el nombre del estado, la fecha al 31 de julio. En este caso creo que aquí, mira yo, bueno, me quedó 2019. En colones y registramos los activos con los saldos corriente y no corriente, los pasivos con el monto corriente y no corriente, y el estado y la parte patrimonial, en donde ya tenemos la cuenta de Juan González solo por el valor neto final que tuvo. Entonces, el valor neto final era 1,086,110. La suma de mis activos tiene que ser igual a la suma de mi pasivo y mi patrimonio. Como la suma da igual, los estados están... Esto no, esto sí lo hice. Hasta aquí, si no, para hacer un ejercicio, si es un corte, voy a parar aquí la grabación. Vamos a parar aquí. Esto es...